Nunca imaginé que el vestido de seda azul que había elegido con tanto cuidado terminaría siendo mi armadura para la humillación más grande de mi vida. La tela brillaba suavemente bajo las luces del salón mientras caminaba hacia la entrada del jardín, donde las hortensias blancas formaban arcos perfectos sobre el pasillo central. Era abril en Buenos Aires y el aire todavía guardaba esa frescura engañosa de principios de otoño. Llevaba en las manos un sobre con dinero, más de lo que podía permitirme, porque Matías era como un hijo para mí. Lo había sido desde que mi hermana Clara murió cuando él tenía apenas 11 años. Durante 17 años fui quien lo llevó al médico cuando tenía fiebre, quien firmó sus boletines escolares, quien lloró de orgullo en su graduación universitaria. Mi hermana me hizo prometer, en esa cama de hospital donde el cáncer se la llevó demasiado rápido, que cuidaría de su hijo como si fuera mío, y lo hice. Vendí mis joyas para pagarle la universidad cuando su padre desapareció con una mujer más joven. Preparé cenas para él y sus amigos en mi departamento de Caballito cada domingo durante años. Fui yo quien eligió con él el anillo de compromiso para Vanessa, hace ya 8 meses, en esa joyería del centro donde el dependiente nos confundió con madre e hijo. Esa mañana, mientras me maquillaba frente al espejo de mi habitación, había notado algo extraño. Matías no había pasado a buscarme como habíamos acordado. Me envió un mensaje breve a las 9. «Tía, mejor nos vemos directo en el salón. Mucho lío con los últimos detalles». No le di importancia entonces. Pensé que eran los nervios normales de cualquier novio en su día. Tomé un taxi desde casa, viendo cómo la ciudad despertaba lentamente un sábado, las panaderías abriendo sus persianas, los perros siendo paseados por las plazas. Todo parecía perfectamente normal. El guardia de seguridad en la entrada del Salón Jardín del Norte me miró con una expresión que no supe descifrar entonces. Revisó su lista 2 veces, pasando el dedo por los nombres con una lentitud que me pareció innecesaria. «¿Beatriz Santoro?», preguntó, y algo en su tono me hizo sentir pequeña. «Sí, soy la tía del novio», respondí con una sonrisa que él no devolvió. Se apartó para dejarme pasar, pero no antes de intercambiar una mirada con su compañero. Una mirada que ahora entiendo que significaba lástima. El jardín estaba precioso. Vanessa tenía buen gusto, eso nunca lo negué. Las mesas redondas vestidas de blanco y dorado, los centros de flores que combinaban rosas y jazmines, la fuente de chocolate que ya empezaba a funcionar, aunque faltaban 2 horas para la ceremonia. Me sentí orgullosa pensando que parte de ese sueño se había hecho realidad gracias al dinero que yo había aportado discretamente cuando Matías me confesó hace 3 meses que andaban cortos de presupuesto. «Solo un préstamo, tía», me había dicho. «Te lo devuelvo en cuotas». Yo le dije que no se preocupara, que lo considerara mi regalo anticipado. Busqué con la mirada el lugar donde debía sentarme. Había insistido con Matías en revisar el diagrama de mesas la semana anterior. «Ponme donde quieras, mi amor, no me importa», le había dicho por teléfono. Él se había quedado en silencio un momento antes de responder. «Ya está todo organizado, tía, confía en mí». Y yo confié. Siempre confié en él. Me acerqué a la mesa principal, esa larga mesa imperial donde se sentarían los novios y sus familias más cercanas. Mi nombre no estaba ahí, tampoco en la mesa inmediatamente siguiente, donde reconocí los nombres del padre de Vanessa, sus tíos, sus primos. Seguí buscando mesa por mesa, mientras el jardín empezaba a llenarse de invitados elegantes que se saludaban con besos en el aire y exclamaciones exageradas. «Mesa 15», me dijo finalmente una organizadora muy joven, con vincha brillante y una tablet en la mano. La mesa 15 estaba casi en la salida, cerca de los baños, junto a un grupo de personas que claramente eran compañeros de trabajo de alguno de los novios, no familia cercana. Me senté sin decir nada. El mantel tenía una mancha pequeña de vino que alguien había intentado limpiar sin éxito. 2 sillas de mi mesa estaban vacías, con tarjetas que decían «reservado», pero que nadie ocupó jamás. Desde ahí podía ver la mesa principal perfectamente. Vi llegar a los padres de Vanessa, radiantes. Vi al padre de Matías, ese hombre que lo había abandonado a los 11 años, ocupando un lugar de honor junto a su nueva esposa. Vi a primas de Vanessa que apenas conocían a mi sobrino riéndose y tomándose selfies. Pero yo, que había criado a ese niño, que había sido su madre cuando nadie más estuvo, estaba sentada junto a los baños.
La música empezó. Todos nos pusimos de pie. Vanessa apareció del brazo de su padre, deslumbrante en un vestido que debió costar más que mi sueldo de 3 meses. La seguía un cortejo de damas de honor vestidas de lila. Matías la esperaba en el altar improvisado bajo el arco de hortensias. Lo vi sonreír, ese gesto que conocía desde que era un niño, y sentí que algo dentro de mí se quebraba suavemente, como una rama seca que finalmente cede al peso de la nieve. La ceremonia fue breve. El juez de paz habló de amor eterno y compromiso. Vanessa lloró delicadamente, con un pañuelo de encaje que su madre le extendió en el momento justo. Matías le pasó el anillo con manos temblorosas. Cuando los declaró marido y mujer, los aplausos estallaron en el jardín como una ola. Yo también aplaudí, aunque mis manos apenas hacían ruido. Luego vino la sesión de fotos interminable. Los novios posando bajo diferentes ángulos, con diferentes grupos. Vi cómo llamaban a la familia de ella, una multitud de tíos y primos que se acomodaron alrededor de la pareja. Vi cómo llamaban al padre de Matías, quien sonrió para la cámara con su nueva familia. Esperé. Desde mi mesa junto a los baños, esperé a que me llamaran. Pensé que tal vez habían decidido hacerlo después, cuando la luz fuera mejor, o cuando hubiera menos gente, pero las fotos terminaron y nadie mencionó mi nombre. La cena empezó a servirse. En mi mesa, una señora mayor que resultó ser la maestra de piano de Vanessa cuando era niña, comentó que la comida estaba exquisita. Un hombre calvo que trabajaba en el mismo estudio contable que el padre de la novia, habló de fútbol con otro invitado que nunca llegó a presentarse. Yo apenas probé el salmón que pusieron en mi plato. Tenía la textura correcta, el sabor correcto, pero masticarlo me parecía un esfuerzo sobrehumano. Entre plato y plato, Matías y Vanessa recorrían las mesas. Los vi acercarse lentamente, mesa por mesa, saludando, abrazando, riendo con cada grupo. Pasaron 15 minutos, 20, media hora. Llegaron a la mesa 14, justo delante de la mía. Pensé que finalmente vendría hacia mí, que me daría un abrazo, que me agradecería estar ahí. Pero cuando terminaron con la mesa 14, Vanessa tomó a Matías del brazo y lo condujo de regreso hacia la pista de baile. Pasaron junto a mi mesa sin siquiera mirarme. Fue entonces cuando me levanté. No lo planeé, no lo pensé. Simplemente mis piernas decidieron que ya era suficiente. Caminé hacia ellos, con el sobre todavía en mi cartera, atravesando el jardín mientras los invitados empezaban a levantarse para el baile. La música sonaba fuerte, una canción romántica en inglés que no reconocí. Me paré frente a Matías, esperando a que me viera. Cuando finalmente giró y sus ojos se encontraron con los míos, vi algo en ellos que nunca había visto antes. Incomodidad, vergüenza, tal vez miedo. «Tía», dijo, y su voz sonó extraña, pequeña. «No sabía que ya habías llegado». «Llegué hace 3 horas, Matías», respondí suavemente. «Estoy sentada en la mesa 15». Vanessa se giró entonces. Llevaba el velo recogido y el maquillaje levemente corrido por las lágrimas de emoción. Me miró de arriba abajo con una expresión que no podría describir como amable. «Ah, sí», dijo, y su voz tenía ese tono que usan las personas cuando hablan de algo insignificante. «Matías me dijo que insistías en venir». «¿Insistir?», repetí, sin entender todavía. «Sí, bueno», continuó ella, ajustándose el vestido con un gesto nervioso. «Es que esta boda es para familia cercana y amigos íntimos. Pensamos que lo entenderías». El jardín no dejó de girar exactamente, pero sí sentí como todo se volvía más lento, como si alguien hubiera bajado la velocidad de la música. «Soy su tía», dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila. «Lo crié desde los 11 años». «Ya lo sé», respondió Vanessa, y ahora había algo afilado en su tono. «Pero eso no te convierte en su madre. Su madre murió hace mucho, y honestamente, pensamos que tu presencia aquí iba a ser incómoda». Miré a Matías, esperando que dijera algo, que la corrigiera, que me defendiera, pero él solo miraba sus zapatos brillantes como un niño castigado. «Matías», dije, y mi voz se quebró apenas en esa segunda sílaba. «Es que tía», comenzó él, sin levantar la vista, «Vanessa tiene razón. Ya no eres realmente familia directa, y con el presupuesto ajustado tuvimos que priorizar». «El presupuesto», repetí,
Y entonces todo comenzó a encajar de una forma horrible y perfecta. El presupuesto que yo ayudé a cubrir con 50,000 pesos hace 3 meses. El silencio que siguió fue interrumpido solo por la música. Vanessa abrió los ojos un poco más. Matías finalmente me miró. Eso era un préstamo, dijo débilmente. No, respondí. Y ahora mi voz era firme, clara. Eso era un regalo, para tu boda, para este día, porque te quiero como si fueras mi hijo. Vanessa soltó una risa corta, seca. Mira, Beatriz, apreciamos el gesto de verdad, pero no puedes comprar tu lugar en esta familia. Esta es nuestra boda, y decidimos quién es importante aquí. Algo dentro de mí se rompió definitivamente en ese momento. No fue dramático, no grité ni lloré. Simplemente saqué el sobre de mi cartera, ese sobre que contenía otros 20,000 pesos que había ahorrado mes a mes, negándome pequeños lujos, trabajando horas extras. Se lo extendí a Matías. Él lo tomó automáticamente, por reflejo. Felicidades, dije simplemente. Que sean muy felices. Me di vuelta para irme. Había dado 3 pasos cuando escuché la voz de Vanessa, más alta ahora, claramente molesta porque algunos invitados habían empezado a mirar. Y gracias por aparecer cuando nadie te invitó realmente. La próxima vez respeta las decisiones de los demás. Me detuve. Todos los invitados cercanos estaban mirando ahora. El jardín se había quedado en silencio. Solo la música seguía sonando desde los parlantes. Me giré lentamente. Vanessa me miraba con esa expresión de triunfo que tienen las personas crueles cuando creen haber ganado algo. Matías estaba pálido, el sobre colgando de su mano como algo muerto. Tienes razón, dije, y mi voz era clara, audible para todos los que nos rodeaban. La próxima vez respetaré las decisiones. De hecho, desde este momento respeto tu decisión de que yo no sea parte de tu familia. Miré directamente a Matías. Y respeto tu decisión de olvidar quién te dio de comer cuando tu padre te abandonó. ¿Quién pagó tu universidad? ¿Quién te enseñó a andar en bicicleta, a amarrarte las botas, a cocinar pasta? ¿Quién lloró contigo cuando suspendiste matemáticas? Y quien celebró cada pequeño logro como si fuera el mundial. Las lágrimas finalmente llegaron, pero no me las sequé. Dejé que corrieran libremente por mis mejillas mientras seguía hablando. Respeto que hayas decidido que esa persona no merece ni siquiera una foto en tu día especial, que merezca sentarse junto a los baños, que sea tratada como una extraña que insistió en venir. Tía, yo no... empezó Matías, pero Vanessa lo interrumpió. Esto es ridículo, gritó ella, y su voz perdió toda compostura. Estás arruinando mi boda con tu drama. Siempre fuiste así, siempre buscando protagonismo, siempre recordándole a Matías lo que hiciste por él como si le debieras. Una verdadera madre no hace eso. Una verdadera madre ama sin esperar nada a cambio. El jardín completo nos miraba ahora. La música había sido apagada por alguien. Solo se escuchaba el sonido de la fuente de agua y el viento suave entre las hortensias. Tienes razón de nuevo, dije, y mi voz era tan calmada que me sorprendí a mí misma. Una verdadera madre ama sin esperar nada a cambio. Por eso amé a Matías durante 17 años sin esperar más que su felicidad. Pero resulta que no soy su verdadera madre. Soy solo la tía que insistió en venir a su boda. Así que me voy, y no volveré a insistir en nada nunca más. Caminé hacia la salida del jardín con la espalda recta y la cabeza alta, aunque por dentro sentía que me estaba desintegrando. Nadie me detuvo, nadie dijo nada. Solo escuché, cuando ya estaba llegando al portón, la voz de Vanessa ordenando que pusieran la música de nuevo, que la fiesta continuara. El taxi que tomé de regreso atravesó la ciudad mientras el sol comenzaba a ocultarse. Buenos Aires se veía hermosa esa tarde de abril, con sus árboles empezando a perder las hojas y esa luz dorada que solo el otoño regala. Llegué a mi departamento de Caballito cuando ya era de noche. Las calles estaban tranquilas, como siempre los sábados. Subí los 3 pisos hasta mi puerta, entré, cerré con llave y finalmente, en la soledad de mi living, donde durante años había preparado cenas para Matías, me permití colapsar. Lloré esa noche hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por los 17 años de amor que habían sido reducidos a insistir en venir. Lloré por la promesa que le había hecho a mi hermana Clara y que había cumplido con cada fibra de mi ser, solo para descubrir que no había significado nada.
Lloré por la mujer que había sacrificado tanto de sí misma por un niño que creció para olvidarla en el momento más importante de su vida. Pero entre las lágrimas, algo más comenzó a crecer. Una rabia limpia, clara, que nunca había sentido antes. No era resentimiento sucio ni amargura. Era simplemente la comprensión de que había dado demasiado a alguien que no lo valoraba. Era la certeza de que merecía más que un lugar junto a los baños. Era la decisión de que nunca más permitiría que nadie me tratara como si mi amor fuera una carga. El perfume de gardenia que flotaba en el aire del dormitorio esa mañana debería haberme advertido que algo estaba mal. Ricardo nunca me había comprado gardenias en 32 años de matrimonio. Conocía mis gustos como conocía la ruta de su auto al trabajo, con esa precisión automática que nace de la costumbre. Yo era mujer de jazmines, de rosas blancas, de esas flores sencillas que se compran en el mercado de Palermo los domingos temprano. Las gardenias eran flores caras, flores de ocasiones especiales, flores que decían «lo siento» sin palabras. Me incorporé en la cama despacio, sintiendo cómo la luz de septiembre entraba por las cortinas de lino que había elegido hace 5 años, cuando renovamos el dormitorio. Buenos Aires despertaba afuera con su ruido habitual de colectivos y bocinas, pero adentro de nuestra casa en Villa Crespo, todo parecía suspendido en un silencio extraño. El ramo estaba sobre mi mesa de noche en un jarrón de cristal que no reconocí, hermoso, perfecto, amenazante en su perfección. La tarjeta decía simplemente, para mi Rosa, con todo mi amor, R. La letra era la suya, esa caligrafía inclinada que había firmado tarjetas de cumpleaños, notas en la heladera, listas de compras durante más de 3 décadas. Pero había algo en el trazo, una urgencia, una presión de la lapicera sobre el papel que gritaba culpa. Ricardo ya no estaba en la casa. Se había ido temprano, antes de las 7. Lo supe por el olor residual de su colonia en el baño y la taza de café todavía tibia en la cocina. Normalmente me despertaba para despedirse, un beso mecánico en la frente mientras yo todavía tenía los ojos cerrados, un «que descanses» murmurado entre sueños. Pero esa mañana se había escabullido como quien huye de una escena del crimen. Me preparé un té en la cocina, movimientos automáticos que mi cuerpo conocía sin pensarlos. Calentar el agua, elegir la taza azul, 2 cucharaditas de azúcar, el ritual matutino que me anclaba a la realidad cuando el mundo parecía descentrarse. Desde la ventana podía ver el pequeño jardín del fondo donde había plantado un limonero hace 15 años. Estaba lleno de frutos ahora, limones gordos y amarillos que colgaban pesados de las ramas. Había planeado hacer mermelada ese fin de semana. Mi teléfono vibró sobre la mesada. Un mensaje de mi hija Lucía. «Ma, ¿viste a papá hoy? Necesito hablar con ustedes dos, es importante». Lucía tenía 30 años. Vivía en Recoleta con su novio Tomás. Trabajaba en una agencia de publicidad y normalmente sus mensajes eran alegres, llenos de emojis y signos de exclamación. Pero este era seco, urgente. «Papá salió temprano», respondí. «¿Todo bien, mi amor?» Los 3 puntitos aparecieron y desaparecieron varias veces. Lucía estaba escribiendo, borrando, volviendo a escribir. Finalmente, «Después hablamos», beso grande. Algo frío se instaló en mi estómago. Era ese instinto que las madres desarrollan, esa capacidad de oler el peligro, incluso cuando no hay señales evidentes. O tal vez las señales habían estado ahí todo el tiempo y yo había elegido no verlas. Los sábados que Ricardo empezó a trabajar hace 6 meses, las llamadas que atendía saliendo al balcón, la contraseña nueva en su teléfono, el gimnasio al que supuestamente iba 3 veces por semana, pero del que nunca volvía particularmente ejercitado. Terminé mi té mirando las gardenias desde la puerta del dormitorio. Flores hermosas y venenosas. Flores de disculpa anticipada. Era jueves, mi día libre en la clínica donde trabajaba como enfermera desde hacía 20 años. Normalmente, los jueves los dedicaba a mí misma. Un café con mis amigas, una caminata por el botánico, tal vez el cine matiné si había algo interesante. Pero esa mañana algo me empujó a hacer lo que nunca había hecho en 3 décadas de matrimonio. Decidí revisar. El estudio de Ricardo estaba en el 2º piso, un cuarto pequeño que había sido de Lucía hasta que se mudó. Él lo había convertido en su refugio.
con su escritorio de roble, sus libros de arquitectura ordenados por tamaño, sus carpetas de proyectos apiladas prolijamente. Yo raramente entraba ahí. Era su espacio, como la cocina era el mío. Un acuerdo tácito de respeto mutuo que habíamos mantenido durante años. La puerta estaba cerrada pero sin llave. Giró suavemente bajo mi mano. La habitación olía a él. Esa mezcla de colonia cara y papel viejo. Su computadora estaba apagada, su escritorio impecable. Pero en el mueble del fondo, ese mueble bajo con cajones que había sido de su padre, encontré lo que no estaba buscando pero sabía que encontraría. El primer cajón contenía lo esperado: facturas viejas, garantías de electrodomésticos, papeles del auto. El segundo igual, pero el tercero estaba cerrado con llave. Un pequeño candado antiguo que parecía fuera de lugar en un hogar donde nunca habíamos necesitado cerrar nada. La llave estaba exactamente donde una esposa de 32 años supondría que estaría, en el llavero que Ricardo dejaba en el bol de cerámica de la entrada, entre las llaves del auto y la de la oficina. Una llave pequeña, dorada, que nunca había pensado para qué servía. Mis manos temblaban cuando abrí el cajón. No sé qué esperaba encontrar exactamente. Cartas de amor, fotos comprometedoras, recibos de hoteles. Lo que encontré fue peor por su banalidad. Era un sobre manila grande, de esos que se usan para documentos importantes. Adentro había papeles, muchos papeles. El primero era un extracto bancario de una cuenta que no conocía. Una cuenta a nombre de Ricardo en un banco diferente al nuestro. Los movimientos se remontaban a 2 años atrás. Depósitos regulares, retiros grandes, transferencias a un nombre que no reconocí: Celeste Mauricio. 50,000 pesos en febrero, 70,000 en marzo, 45,000 en abril. Cantidades que sumadas representaban más dinero del que habíamos ahorrado juntos en toda nuestra vida de casados. El segundo documento era peor. Era el recibo de un apartamento, un monoambiente en Palermo, Soho, alquilado hace 18 meses. Contrato a nombre de Ricardo y Celeste Mauricio. Ella aparecía como su pareja. Había una fotocopia de su DNI adjunta. Celeste tenía 28 años en la foto, una chica bonita, de cabello largo y oscuro, sonriendo a la cámara con esa confianza que tienen las personas jóvenes que todavía no conocen el dolor. 28 años, la edad que tenía yo cuando me casé con Ricardo. Cuando lo miré en el altar de la iglesia de Villa del Parque, con su traje azul y sus ojos brillantes de amor, y pensé que había ganado la lotería de la vida. Cuando creí que los cuentos de hadas eran posibles si encontrabas a la persona correcta. El tercer documento me sacó el aire de los pulmones. Era un estudio de ecografía. Paciente: Celeste Mauricio. Edad gestacional: 14 semanas. Feto único. Evolución normal. La fecha era de hace 2 meses. Me senté en el piso del estudio de mi esposo, rodeada de papeles que desmantelaban mi vida con la eficiencia de un tornado silencioso. No lloré. Todavía no. El shock es un anestésico poderoso que te protege en los primeros momentos, que te envuelve en un algodón mental que amortigua el impacto. Simplemente me quedé ahí, sosteniendo la ecografía de un bebé que no era mío, hijo de un hombre que creía conocer, y una mujer que era una extraña completa. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿O había elegido la ceguera como forma de supervivencia? Revisé mentalmente los últimos 2 años como quien rebobina una película en cámara lenta, buscando las señales que debía haber visto. El viaje de trabajo a Córdoba, que se extendió un fin de semana completo. Las conferencias en hoteles caros. Los regalos caros que me hacía sin ocasión especial, como si tratara de comprar mi distracción. Las veces que su teléfono sonaba durante la cena, y él lo silenciaba con un gesto casual diciendo: «Es del trabajo, lo atiendo después». Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Lucía: «Ma, ¿podés llamarme, por favor?». Me levanté del piso del estudio con las piernas entumecidas, sosteniendo todavía la ecografía entre mis dedos como si fuera un objeto radioactivo. 14 semanas, casi 4 meses de embarazo. Mientras yo preparaba el desayuno cada mañana, mientras planchaba sus camisas los domingos por la tarde, mientras esperaba despierta en la cama cuando llegaba tarde de la obra, había una mujer de 28 años gestando a su hijo. Nuestro matrimonio había sido una mentira durante todo ese tiempo, tal vez más. Bajé las escaleras despacio, aferrándome al pasamanos porque mis piernas no parecían del todo confiables.
El sol de septiembre entraba por las ventanas del living, iluminando los muebles que habíamos elegido juntos, las fotografías en las paredes que documentaban 3 décadas de una vida compartida. Lucía bebé en mis brazos, Lucía en su primera comunión, Lucía graduándose de la universidad con Ricardo y yo flanqueándola orgullosos. Nuestra última foto familiar, tomada en Navidad hace apenas 9 meses, los 3 sonriendo frente al árbol decorado. Una postal perfecta de felicidad doméstica, que resultó ser tan real como un decorado de teatro. Marqué el número de Lucía con dedos temblorosos. Contestó al primer tono como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. «Mamá», dijo, y su voz tenía esa textura quebrada que adquiere cuando está conteniendo lágrimas. «Necesito contarte algo y no sé cómo empezar». «Yo también necesito contarte algo», respondí, y mi propia voz me sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. «Pero primero vos». «¿Qué pasa, mi amor?». Escuché cómo respiraba hondo del otro lado, ese gesto que hacía desde niña cuando tenía que decir algo difícil, como si estuviera juntando coraje desde lo más profundo de sus pulmones. «Ayer fui al médico», comenzó. «Me sentía rara hace unas semanas, náuseas, cansancio. Pensé que era estrés del trabajo». Hizo una pausa. «Estoy embarazada, ma, de 10 semanas». El mundo se detuvo por un segundo. Mi hija, mi Lucía, embarazada. En cualquier otro día, en cualquier otra circunstancia, esto habría sido la noticia más maravillosa. La confirmación de que la vida continuaba, de que iba a ser abuela, de que el amor se multiplicaba en formas nuevas e inesperadas. Pero en ese momento, con la ecografía de la amante de mi esposo todavía caliente en mi mano libre, la noticia adquirió una dimensión surrealista. «Mi amor», susurré, y ahora sí las lágrimas comenzaron a aparecer. Eso es hermoso. ¿Cómo te sentís? Tomás lo sabe». «Sí, se lo dije anoche. Está feliz, asustado, pero feliz». Su voz se suavizó un momento. «Yo también estoy asustada, ma. No sé si estoy lista. Tengo 30 años, pero me siento como una nena todavía». Hizo otra pausa. «Por eso quería hablar con vos y con papá juntos. Necesito su apoyo. Necesito saber que ustedes van a estar ahí». Las palabras que debería haber dicho se me atascaron en la garganta. Claro que estaría ahí. Siempre estaría ahí para ella. Pero, ¿su padre? El hombre que en ese preciso momento tenía otra familia creciendo en secreto. El hombre que nos había traicionado a las 2 de formas diferentes, pero igualmente devastadoras. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Lucía, y la preocupación en su voz me trajo de vuelta al presente. «Te escucho rara. ¿Pasó algo?». Miré la ecografía en mi mano. Tenía que decírselo. Ella merecía saber. Pero en ese momento, en ese preciso instante donde su vida estaba a punto de transformarse en algo nuevo y milagroso, no podía cargarla con el peso de la traición de su padre. «No todavía. Estoy perfectamente», mentí, y la mentira me supo a veneno. «Solo emocionada. Vas a ser madre, mi amor. Voy a ser abuela. Es hermoso. Y sí, por supuesto que vamos a estar ahí. Siempre. ¿Cuándo podemos vernos los 3?», insistió ella. «Quiero contárselo a papá también. Quiero que lo celebremos juntos». «Déjame hablar con tu padre primero», dije rápidamente. «Tiene mucho trabajo esta semana, pero organizamos algo pronto, dale. Tal vez el domingo, una comida acá en casa». Después de colgar, me quedé de pie en medio del living, sosteniendo 2 ecografías en mi mente, la de mi futuro nieto o nieta y la del hijo que mi esposo estaba esperando con otra mujer. 2 bebés, 2 familias, una sola mentira gigantesca que los conectaba a todos. El resto de la mañana se me fue en un trance extraño. Devolví los papeles al cajón, cerré el candado, puse la llave en su lugar. Borré todas las huellas de mi investigación como una criminal cuidadosa. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto antes de confrontarlo. Tal vez porque alguna parte idiota de mí todavía esperaba que hubiera una explicación lógica, una forma de que todo esto tuviera sentido. Me duché, dejando que el agua caliente corriera sobre mi piel hasta que el baño se llenó de vapor. Me vestí con ropa cómoda, jeans y una camisa de lino blanca que Lucía me había regalado en mi último cumpleaños. Me maquillé con cuidado, como si los trazos de rímel y el color en los labios pudieran armar los pedazos de la mujer que era esa mañana cuando todavía no sabía nada. Llamé a la clínica y avisé que no iría el viernes.
Un asunto familiar, dije, y la secretaria no preguntó más. En 20 años de trabajo nunca había faltado sin razón. Me había ganado el derecho a un día de ausencia sin explicaciones. Luego hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi hermana Marta. Ella vivía en Rosario desde que se casó hace 25 años, con 3 hijos ya grandes y un matrimonio que siempre me había parecido sólido como una roca. Hablábamos cada 2 semanas, conversaciones superficiales sobre recetas, nietos, el clima. Pero Marta y yo habíamos sido íntimas en la infancia, cómplices en la adolescencia, y algo de ese lazo antiguo todavía sobrevivía bajo las capas de tiempo y distancia. Rosa, dijo cuando contestó, y la alegría en su voz me partió el corazón. Qué sorpresa linda escucharte un jueves. ¿Todo bien? No, respondí simplemente, y esa única sílaba abrió las compuertas. Nada está bien, Marta. Encontré, Ricardo hay otra mujer, y está embarazada. El silencio del otro lado duró una eternidad. Luego escuché cómo Marta se movía, cerrando una puerta, alejándose de quien fuera que estuviera cerca. Contame todo, dijo finalmente, y su voz había adquirido ese tono firme que usaba cuando éramos niñas y yo me caía de la bicicleta o llegaba llorando de la escuela. El tono que decía, estoy acá, te tengo, no estás sola. Le conté todo, los extractos bancarios, el apartamento en Palermo, la tal Celeste de 28 años, la ecografía de 14 semanas, las gardenias en mi mesa de noche esa mañana, flores de culpa anticipada. Y también le conté sobre Lucía, sobre su embarazo, sobre cómo mi alegría por el nieto que vendría estaba contaminada por el dolor de descubrir que mi esposo estaba creando otra familia en paralelo. «Hijo de puta», murmuró Marta cuando terminé, y la palabra sonó extraña en su boca, porque mi hermana raramente maldecía. 32 años, Rosa, 32 años de matrimonio y te hace esto. ¿Qué vas a mí hacer? No lo sé, admití, y era la verdad más honesta que había dicho en todo el día. No sé nada, no sé cómo confrontarlo, no sé si quiero confrontarlo, no sé si quiero que esto sea real. Ya es real, dijo Marta con esa brutalidad gentil que solo una hermana puede usar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa realidad? ¿Vas a quedarte callada? ¿Vas a fingir que no sabes? ¿Vas a perdonarlo? ¿Cómo se perdona algo así?, pregunté, y mi voz se quebró finalmente. ¿Cómo se perdona que tu vida entera sea una mentira? No se perdona, respondió Marta. Por lo menos no rápido, y tal vez nunca. Pero primero tenés que decidir si querés intentarlo, si querés salvar el matrimonio o si querés salvarte a vos misma, porque a veces esas dos cosas no son lo mismo. Después de colgar con Marta, me senté en el sillón del living y miré el reloj. Eran las 2 de la tarde. Ricardo volvería alrededor de las 8 como siempre. 6 horas para decidir quién quería ser cuando él cruzara esa puerta. ¿La esposa sumisa que fingía no saber nada? ¿La mujer destrozada que exigía explicaciones? ¿La esposa digna que ya había tomado una decisión? Me levanté y caminé hasta la cocina. Abrí la heladera y saqué los ingredientes para hacer milanesas, el plato favorito de Ricardo, tomates para la ensalada, papas para freír. Fue un acto automático, muscular, algo que mi cuerpo sabía hacer sin que mi cerebro tuviera que participar. Había hecho esta comida 1000 veces en 32 años. Era la cena que preparaba cuando él tenía un día difícil, cuando necesitaba consuelo, cuando todo en el mundo parecía complicado, excepto nosotros dos. Pero mientras pelaba las papas, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue un momento dramático. No hubo música de fondo ni revelación divina. Simplemente, entre una papa y otra, entendí que no iba a cocinar para él esa noche, que no iba a esperarlo con la mesa puesta y una sonrisa ensayada, que no iba a fingir que todo estaba bien cuando mi mundo se había desmoronado entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Guardé todo de vuelta en la heladera, me lavé las manos y tomé mi teléfono. Primero llamé a Lucía. Mi amor, dije cuando contestó, sobre la cena del domingo. ¿Podría ser solo vos, Tomás y yo? Quiero celebrar tu embarazo, conocer los planes, hablar de todo lo que viene. ¿Te parece bien? ¿Y papá?, preguntó confundida. Papá y yo tenemos que resolver algunas cosas primero, respondí, eligiendo las palabras con cuidado. Nada que te tenga que preocupar ahora, solo cosas de pareja, pero yo quiero estar ahí para vos, completamente presente. Dale,
Lucía aceptó, aunque podía escuchar la preocupación en su voz. Le prometí que hablaríamos más el domingo, que le explicaría todo cuando fuera el momento correcto. Luego, marqué otro número, un número que tenía guardado en mi agenda desde hacía 5 años, pero que nunca pensé que usaría. Laura Méndez, abogada especializada en Derecho de Familia. La había conocido en una capacitación en la clínica, cuando dio una charla sobre violencia doméstica y recursos legales para mujeres. Me había dado su tarjeta ese día diciendo: ojalá nunca la necesites, pero si alguna vez la necesitas, llámame. La secretaria me pasó con ella después de unos minutos. Rosa, dijo Laura, y su voz era cálida pero profesional. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no nos vemos. Necesito ayuda, dije sin preámbulos. Mi esposo tiene una amante embarazada y no sé qué hacer. ¿Podés venir a mi oficina mañana a las 10? Respondió ella inmediatamente, sin dramatismo innecesario, sin falsa compasión. Vamos a hablar de tus opciones. Y Rosa, respirá. Sé que no lo parece ahora, pero vas a estar bien, te lo prometo. Colgué sintiendo algo extraño en el pecho. No era alivio exactamente, tampoco era paz. Era más bien una especie de determinación fría, como el filo de un cuchillo recién afilado. Había tomado una decisión sin siquiera darme cuenta de que la estaba tomando. Ricardo llegó a las 8:15 esa noche, 15 minutos más tarde de lo habitual. Lo escuché desde el dormitorio donde me había refugiado con un libro que no estaba leyendo realmente, solo pasando páginas mientras mis ojos miraban palabras que no se convertían en significado. Escuché cómo abría la puerta de entrada, cómo dejaba el maletín en el piso, con ese golpe sordo que conocía tan bien, cómo sus pasos atravesaban el living hacia la cocina. Hubo una pausa. Probablemente había notado que no había comida preparada, que la cocina estaba extrañamente silenciosa y oscura para un jueves por la noche. Rosa llamó y su voz subió por las escaleras con esa mezcla de cansancio y extrañeza. ¿Estás en casa? No respondí inmediatamente. Me quedé sentada en el borde de la cama, con el libro cerrado ahora sobre mis piernas, mirando las gardenias que él había dejado esa mañana. Habían empezado a marchitarse en los bordes, las puntas de los pétalos adquiriendo ese tono marrón que marca el principio del fin. Flores hermosas que duraban poco, como las promesas, pensé, como los votos matrimoniales pronunciados hace 32 años en una iglesia llena de gente que creía en nosotros. Estoy arriba, dije finalmente, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Lo escuché subir las escaleras, sus pasos pesados después de un día largo. Apareció en el umbral del dormitorio con la corbata aflojada, las mangas de la camisa arremangadas, esa expresión de cansancio que traía cada noche del trabajo. Pero había algo más en su rostro cuando me vio, algo cauteloso, vigilante, como un animal que huele el peligro pero todavía no puede identificar de dónde viene. ¿No cocinaste?, preguntó intentando sonar casual pero sin lograrlo del todo. Pensé que ibas a hacer algo. Es jueves, tu día libre. Sí, respondí simplemente. Decidí no cocinar hoy. Se quedó parado en la puerta, mirándome con esa expresión confundida que adoptaba cuando algo se salía del guión establecido de nuestras vidas. Yo siempre cocinaba los jueves. Era parte de la rutina, una de esas certezas domésticas sobre las que se construyen los matrimonios largos. El hecho de que no lo hubiera hecho era una grieta pequeña en el orden normal de las cosas, y él podía sentirlo. ¿Te sentís bien?, preguntó, dando un paso hacia el interior de la habitación. ¿Pasó algo? Lucía llamó hoy, dije observando su reacción cuidadosamente. Tiene noticias importantes, está embarazada. Vamos a ser abuelos. Vi cómo su rostro pasaba por varias expresiones en cuestión de segundos. Sorpresa genuina, alegría, y luego algo más oscuro, algo que se parecía peligrosamente al pánico. ¿Embarazada?, repitió, y se sentó pesadamente en el borde de la cama, a cierta distancia de mí. ¡Wow! Es increíble. ¿Cómo se siente ella? ¿Está feliz? Asustada, pero feliz, respondí. Quiere que celebremos juntos una comida familiar el domingo. Por supuesto, dijo él, pasándose una mano por el cabello en ese gesto que hacía cuando estaba nervioso. Vamos a estar ahí para ella, para los dos, para Lucía y Tomás. Van a ser padres maravillosos. Lo observé mientras hablaba. Este hombre con quien había compartido más de la mitad de mi vida.
62 años tenía Ricardo ahora, el cabello completamente gris, algunas arrugas profundas alrededor de los ojos, ese ligero encorvamiento en los hombros que viene con la edad. Me había parecido guapo cuando nos conocimos, y en cierta forma todavía lo era, pero en ese momento, mirándolo con el conocimiento fresco de su traición, parecía un extraño. O tal vez yo era la extraña, la mujer que había vivido 32 años con un hombre que resultó ser capaz de sostener 2 vidas simultáneas sin que se le moviera un músculo. Ricardo, dije, y algo en mi tono hizo que me mirara más atentamente. Necesito preguntarte algo y quiero que seas honesto conmigo. Vi cómo se tensaba, cómo sus hombros se ponían rígidos bajo la camisa arrugada. Claro, respondió, pero su voz había perdido toda naturalidad. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que necesites contarme? Pregunté dándole una oportunidad. Una última oportunidad de ser el hombre que yo había creído que era. ¿Algo importante que yo deba saber? El silencio que siguió fue largo y denso. Lo vi pensar, calcular, decidir cuánta verdad podía permitirse o cuánta mentira podía sostener. Sus ojos se desviaron hacia las gardenias, luego hacia la ventana, hacia cualquier lugar excepto mi rostro. No sé a qué te referís, dijo finalmente, y eligió la mentira. La eligió sabiendo que yo sabía, o tal vez no lo sabía. Tal vez se había convencido a sí mismo de que sus secretos estaban a salvo, que su doble vida era impenetrable. ¿Estás seguro? Insistí, dándole una segunda oportunidad que probablemente no merecía. No hay nada sobre tu trabajo, sobre tu tiempo libre, sobre dónde has estado estos últimos meses que quieras compartir conmigo. Rosa, estás siendo extraña, dijo él, y ahora había un toque de irritación en su voz, esa irritación defensiva que usan las personas cuando saben que están acorraladas pero todavía no admiten la derrota. Si tenés algo que decir, decilo directamente. No me gustan estos juegos. Algo dentro de mí se endureció con esas palabras. Juegos. Como si 32 años de lealtad me dieran derecho solo a preguntas directas, no a la oportunidad de que él viniera a mí con la verdad por voluntad propia. Me levanté de la cama y caminé hasta el armario. Del cajón superior, donde guardaba mis documentos personales, saqué el sobre que había preparado esa tarde. Contenía copias de todo lo que había encontrado en su estudio, los extractos bancarios, el contrato de alquiler, la ecografía de Celeste Mauricio. Había hecho las copias en la casa de mi vecina Elena, que tenía una impresora, y no había hecho preguntas cuando le pedí el favor. Se lo extendí a Ricardo sin decir palabra. Él lo tomó con manos que ya empezaban a temblar, incluso antes de abrirlo. Lo vi sacar los papeles uno por uno, ver cómo el color desaparecía de su rostro con cada página, cómo sus manos empezaban a temblar de verdad ahora. Rosa, comenzó, pero yo levanté una mano. No, dije firmemente. Todavía no. Primero quiero que veas todo, que entiendas que no hay forma de mentir para salir de esto, que sepas que yo sé todo. Lo vi terminar de revisar los papeles, ver cómo los dejaba caer sobre la cama como si quemaran. Se quedó ahí sentado, con los hombros caídos, las manos sobre las rodillas, la imagen perfecta de un hombre derrotado. Pero yo no sentía triunfo, solo sentía un vacío enorme donde alguna vez había existido el amor. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, manteniendo mi voz controlada. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? 2 años, respondió en voz baja, sin mirarme. 2 años y medio en realidad. 2 años y medio. La cifra me golpeó como un puño en el estómago. No era una aventura reciente, un desliz momentáneo impulsado por crisis de mediana edad o soledad pasajera. Era una relación establecida, con apartamento propio y bebé en camino. Era una segunda vida completamente formada mientras yo seguía preparando su cena y planchando sus camisas. ¿La amás?, pregunté, y no estaba segura de querer saber la respuesta. Él levantó la vista entonces y había lágrimas en sus ojos. No lo sé, dijo, y esa honestidad brutal fue peor que cualquier mentira. Es diferente a lo nuestro. Ella es joven, Rosa. Me hace sentir vivo de una forma que no había sentido en años. Pero vos sos mi vida entera. Sos la madre de mi hija. Sos mi hogar. Tu hogar, repetí, y la amargura en mi voz me sorprendió. Tu hogar al que volvés cada noche después de estar con tu otra familia. Tu hogar donde tu esposa te espera como una idiota mientras vos construís una vida nueva,
con una mujer que podría ser tu hija. Ella tiene 28 años, dijo él, como si eso hiciera alguna diferencia. No es tan joven. Yo tenía 28 cuando nos casamos, le recordé. Lucía tiene 30 ahora. Esta mujer tiene 2 años menos que nuestra hija, Ricardo. 2 años. ¿No te parece enfermo? No es así, protestó él poniéndose de pie. No lo entendés. Ella no es como Lucía. Es madura, independiente. Trabaja en mi estudio de arquitectura. Así nos conocimos. Empezó como pasante hace 3 años y... ¿Trabaja para vos? Lo interrumpí y mi voz subió una octava. ¿Tenés una relación con una empleada 34 años menor que vos? ¿Te das cuenta de lo patético que suena eso? No me importa cómo suene, dijo él, y ahora había algo de esa irritación defensiva de vuelta en su voz. Lo que siento es real. Ella me entiende, me escucha, no me juzga constantemente como... Se calló, pero el final de la frase colgaba en el aire entre nosotros, como vos, como tú me juzgas. De alguna forma, en la mente retorcida de mi esposo infiel, yo era la culpable. Yo, que había sacrificado mi carrera cuando Lucía nació para quedarme en casa. Yo, que había cocinado y limpiado y cuidado de esta familia durante 3 décadas. Yo, que nunca había mirado a otro hombre en 32 años de matrimonio. Yo era la que juzgaba demasiado. Quiero que te vayas, dije, y las palabras salieron con una calma glacial que no sabía que poseía. Esta noche, ahora, empaca una maleta con lo que necesites para unos días y andate. Rosa, no podemos resolver esto así, intentó él, dando un paso hacia mí. Tenemos que hablar, tenemos que... No hay nada que hablar esta noche, lo corté. Mañana voy a ver a una abogada. Se llama Laura Méndez. Tal vez la conozcas porque es bastante reconocida en su campo. Vamos a discutir mis opciones. Mientras tanto, vos te vas a ir de esta casa que compré con mi herencia cuando murió mi madre, por si lo olvidaste. Esta casa está a mi nombre, Ricardo. Tu nombre no figura en ningún papel. Lo vi palidecer más. Había olvidado ese detalle. Cuando compramos la casa hace 20 años, la pusimos solo a mi nombre, por razones impositivas que ahora no recordaba bien, pero que en ese momento me parecían inteligentes. Fue idea de su contador. Nunca imaginamos que algún día ese detalle importaría. No podés echarme de mi propia casa, protestó él, pero su voz había perdido convicción. Legalmente puedo, respondí, y lo voy a hacer. Así que podés irte por voluntad propia o puedo llamar a la policía. Vos elegís. Lo vi luchar con la realidad de la situación durante largos segundos. Luego, sin decir nada más, caminó hacia el vestidor y sacó una maleta. Lo observé empacar en silencio, eligiendo camisas, pantalones, ropa interior, artículos de baño, movimientos mecánicos de un hombre en shock. Cuando terminó, se quedó parado en la puerta del dormitorio con la maleta en la mano, mirándome como si esperara que cambiara de opinión. ¿Y Lucía?, preguntó finalmente. ¿Qué le vamos a decir? La verdad, respondí, eventualmente, pero no ahora. Ella acaba de descubrir que está embarazada. Tiene derecho a disfrutar de esa felicidad sin que su padre la contamine con sus decisiones egoístas. Le voy a decir que necesitamos un tiempo separados, que estamos teniendo problemas. Cuando esté lista le contaré el resto. Ella me va a odiar, dijo él, y había desesperación real en su voz ahora. Probablemente te acepté, pero eso es consecuencia de tus acciones, no de las mías. Ahora andate, Ricardo, por favor. Lo escuché bajar las escaleras despacio, como un viejo. Escuché la puerta de entrada abrirse y cerrarse. Escuché el motor de su auto encendiéndose en la calle. Y luego, solo hubo silencio. Me senté en la cama, rodeada por los papeles de su traición y las gardenias marchitas, y finalmente dejé que las lágrimas vinieran. Lloré por la mujer que había sido esa mañana, la que todavía creía en su matrimonio. Lloré por los 32 años que ahora parecían una mentira. Lloré por mi hija, que estaba a punto de descubrir que su padre era diferente del hombre que ella admiraba. Lloré por el bebé que nunca conocería a sus abuelos juntos, por la familia que se estaba rompiendo en pedazos mientras debería estar celebrando nueva vida. Pero entre las lágrimas también sentí algo más, una chispa pequeña pero persistente de algo que tardé en reconocer. Era rabia, sí, pero también era otra cosa. Era la sensación de haber recuperado algo de mí misma, de haber tomado una decisión en lugar de dejar que la vida me arrastrara. Era el primer paso hacia convertirme en alguien nuevo.
La oficina de Laura Méndez quedaba en un edificio antiguo de tribunales, con ascensores de rejas metálicas y pasillos de mosaicos gastados que alguna vez fueron elegantes. Llegué 10 minutos antes de las 10, después de una noche en vela, donde había alternado entre llorar, mirar el techo y revisar mentalmente cada señal que había ignorado durante 2 años y medio. El portero me indicó el tercer piso, oficina B. Subí por las escaleras porque el ascensor estaba ocupado y necesitaba quemar la ansiedad que me corroía por dentro. La sala de espera era pequeña, pero luminosa, con ventanas altas que dejaban entrar el sol de septiembre. Había 2 sillas de cuero gastado, una mesita con revistas viejas y un cuadro en la pared que mostraba el puerto de Buenos Aires en blanco y negro. Una mujer joven, tal vez de 25 años, estaba sentada en el escritorio de recepción. Me sonrió con amabilidad profesional cuando entré. «Buenos días, ¿tiene turno?» «Rosa Santoro», dije. «A las 10 con la doctora Méndez». «Ah, sí, la está esperando. Pase, por favor», dijo señalando una puerta de madera oscura con una placa dorada que decía «Doctora Laura Méndez, Derecho de Familia». Laura estaba detrás de un escritorio enorme cubierto de carpetas y papeles prolijamente organizados. Tenía alrededor de 50 años, cabello corto teñido de castaño, lentes de marco grueso y esa expresión que combinaba firmeza con empatía que debe desarrollarse después de años de escuchar historias de matrimonios rotos. Se levantó cuando entré y rodeó el escritorio para darme un abrazo. «Rosa», dijo con calidez genuina, «sentate, por favor. ¿Querés un café, un té?» «Agua está bien», respondí, tomando asiento en una de las sillas frente a su escritorio. Mis manos temblaban ligeramente y las escondí en mi regazo. Laura me sirvió un vaso de agua de una jarra que tenía sobre una mesita lateral. Luego volvió a su silla. Sacó una libreta nueva y una lapicera, pero antes de escribir nada me miró directamente a los ojos. Antes de empezar con los detalles legales, dijo: «Quiero que sepas que lo que estás sintiendo ahora es completamente normal. Confusión, rabia, dolor, tal vez incluso momentos donde dudas de tu decisión de estar acá. Todo eso es parte del proceso. Y quiero que sepas que no hay apuro. Podemos ir al ritmo que necesites». Asentí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban de nuevo. «Gracias», susurré. «Ahora contame», continuó ella, lapicera lista. «Por teléfono mencionaste que tu esposo tiene una relación extramatrimonial y que la otra mujer está embarazada. ¿Querés empezar por ahí?». Le conté todo, esta vez con más detalles que cuando hablé con Marta. Le hablé de los 2 años y medio de engaño, de Celeste Mauricio, 28 años, empleada en su estudio de arquitectura, del apartamento en Palermo Soho que Ricardo alquilaba para sus encuentros clandestinos, de los cientos de miles de pesos que había transferido de cuentas que yo desconocía, del bebé que nacería en aproximadamente 5 meses, de las gardenias en mi mesa de noche, flores de culpa que ahora estaban completamente marchitas en el tacho de basura de mi dormitorio. Laura tomaba notas meticulosas, haciendo preguntas específicas de vez en cuando. Teníamos separación de bienes. ¿La casa estaba a nombre de quién? Teníamos propiedades conjuntas, cuentas bancarias compartidas. ¿Cuánto ganaba él? ¿Cuánto ganaba yo? La casa está solo a mi nombre, me expliqué. La compramos hace 20 años con la herencia que recibí cuando murió mi madre. Pusimos solo mi nombre por un tema impositivo, consejo del contador de Ricardo. Pero todo lo demás, la cuenta de ahorro está a nombre de los dos. El auto que uso está a su nombre. Yo trabajo como enfermera en una clínica. Gano aproximadamente 400,000 pesos por mes. Él es arquitecto, tiene su propio estudio, gana bastante más. No sé exactamente cuánto porque siempre manejó las finanzas más grandes. ¿Cuántos años llevan casados?, preguntó Laura. 32. Laura dejó la lapicera y se reclinó en su silla, juntando las manos sobre el escritorio. Rosa, con 32 años de matrimonio, aún con separación de bienes, tenés derechos significativos. Todo lo que se adquirió durante el matrimonio se considera ganancial, salvo excepciones muy específicas como herencias. Esa cuenta bancaria conjunta es tuya tanto como de él. Y respecto al dinero que él invirtió en esa otra relación, esos departamentos, esos gastos, eso se puede considerar disposición maliciosa de bienes gananciales. ¿Qué significa eso?
Pregunté, inclinándome hacia adelante. Significa que si él usó dinero que pertenecía a ambos en el matrimonio para financiar una relación extramatrimonial sin tu conocimiento, estás en posición de reclamar compensación, especialmente si podemos demostrar que esos gastos perjudicaron tu situación económica o la del matrimonio. Algo se movió en mi pecho. No era exactamente esperanza, pero sí una sensación de que tal vez no estaba tan desamparada como había pensado. ¿Y qué opciones tengo? ¿Divorcio es la única alternativa? Laura se quitó los lentes y los limpió con un pañito que sacó del cajón, dándome tiempo para procesar. Tenés varias opciones, dijo finalmente. La primera es intentar una mediación, ver si pueden llegar a acuerdos sin ir a juicio. La segunda es iniciar directamente el divorcio, que con causales como infidelidad y dilapidación de bienes puede ser relativamente expeditivo. La tercera, y esto es importante que lo consideres, es tomarte un tiempo antes de decidir. No hay apuro legal para iniciar nada inmediatamente. ¿Tomarte un tiempo? ¿Para qué?, pregunté confundida. Para asegurarte de que lo que decidas ahora es lo que realmente querés, explicó Laura con gentileza. He visto muchos casos donde la esposa actúa por enojo inmediato y después se arrepiente, y he visto otros donde la esposa demora demasiado, permitiendo que el esposo disponga de más bienes, establezca patrones de custodia si hay hijos menores, o simplemente la desgaste emocionalmente hasta que ella no tiene fuerzas para pelear. No hay una respuesta correcta única. Depende de vos, de tu situación, de lo que necesites. Tomé un sorbo de agua, dándome tiempo para pensar. Yo no creo que pueda perdonar esto, admití. No después de 2 años y medio de mentiras. No con un bebé en camino. No sabiendo que él eligió conscientemente construir otra vida mientras me mentía cada día. Entonces tu camino probablemente sea el divorcio, dijo Laura volviendo a ponerse los lentes. Y si es así, vamos a hacerlo bien. Vamos a proteger tus intereses. Vamos a asegurarnos de que no salgas perjudicada económicamente y vamos a hacerlo de forma que puedas mantener tu dignidad en el proceso. Pasamos la siguiente hora revisando detalles prácticos. Laura me explicó que necesitaría juntar documentación, extractos bancarios de todas las cuentas, escrituras de propiedades, títulos de vehículos, declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. Me sugirió que abriera una cuenta bancaria nueva a mi nombre exclusivo y comenzara a depositar mi salario ahí. Me aconsejó que cambiara las cerraduras de la casa si quería asegurarme de que Ricardo no volviera sin mi permiso. ¿Es legal hacer eso?, pregunté. ¿Cambiar las cerraduras? Si la casa está a tu nombre, sí, confirmó Laura. Él puede reclamar, pero tardará semanas en conseguir una orden judicial para entrar, si es que la consigue. Mientras tanto, vos tenés control sobre tu espacio. Y honestamente, después de una traición así, creo que mereces tener un lugar donde te sientas segura. Cuando estaba por irme, Laura me detuvo con una mano en el brazo. Rosa, una cosa más. ¿Tenés red de apoyo? Familia, amigas cercanas, alguien con quien hablar que no sea yo. Mi hermana Marta, respondí. Vive en Rosario, pero hablamos. Y mi hija Lucía, aunque todavía no sabe nada de esto. Vas a necesitar contarle pronto, advirtió Laura. Estas cosas nunca permanecen en secreto por mucho tiempo, y es mejor que lo escuche de vos antes que de otra persona o por rumores. Salí de la oficina de Laura con una carpeta llena de papeles y una lista de tareas que parecía abrumadora, pero también con algo más, un plan, una ruta hacia adelante que no dependía de las decisiones de Ricardo, sino de las mías propias. Tomé el subte hasta Caballito, dejando que el traqueteo del tren me meciera en una especie de trance. A mi alrededor la gente vivía sus vidas normales. Una mujer joven con auriculares movía la cabeza al ritmo de música que solo ella escuchaba. Un hombre mayor leía el diario deportivo. 2 adolescentes reían de algo en el teléfono de una de ellas, todos ajenos al hecho de que mi vida entera se había desmoronado en las últimas 24 horas. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue llamar a un cerrajero. Necesito cambiar la cerradura de mi puerta, dije cuando contestó. ¿Puede venir hoy? Puedo estar ahí a las 4, respondió una voz rasposa. ¿Dirección? Le di la información y colgué. Luego, caminé por la casa que ahora era solo mía, viendo con ojos nuevos todos los objetos que habíamos acumulado juntos. La lámpara de pie que compramos en un viaje a Mendoza hace 15 años.
la mesa del comedor que habíamos heredado de los padres de Ricardo, las fotografías en las paredes que documentaban una vida que ahora descubría había sido parcialmente falsa. Mi teléfono sonó, era Ricardo. Dejé que fuera al buzón de voz. Volvió a sonar 2 minutos después. Otra vez lo ignoré. Al tercer intento, finalmente contesté. ¿Qué querés?, pregunté sin saludar. Necesito hablar con vos, dijo él, y su voz sonaba cansada, derrotada. Necesitamos resolver esto como adultos, Rosa. No podés simplemente echarme y desaparecer. Puedo y lo hice, respondí con calma. Ahora estoy trabajando con una abogada para formalizar la separación. Si necesitas algo de la casa, podés hacer una lista y yo te lo llevo a donde estés quedándote. Pero no vas a volver a por entrar acá. Eso es ridículo, protestó él. Y ahora había enojo en su voz. Viví en esa casa durante 20 años. Tengo derecho. No tenés ningún derecho, lo interrumpí. La casa está a mi nombre. Mi abogada lo confirmó esta mañana. Y francamente, después de lo que hiciste, tenés suerte de que no esté exigiéndote que me devuelvas todo el dinero que gastaste en tu amante. Hubo un silencio largo. Está bien, dijo finalmente, y su voz había perdido toda la pelea. Está bien, pero Lucía, tenemos que hablar con Lucía juntos. No podés simplemente decirle tu versión de la historia. No hay versiones, respondí. Hay hechos. Vos tuviste una relación de 2 años y medio con una empleada tuya de 28 años. Ella está embarazada. Gastaste cientos de miles de pesos en mantenerla en un apartamento secreto. Esos son hechos, no versiones. Rosa, por favor. Y ahora había súplica en su voz. Sé que la cagué. Sé que no hay excusa para lo que hice. Pero no destruyas mi relación con mi hija. Es lo único que me queda. Algo en mí se ablandó apenas con esas palabras. Porque por más que Ricardo me hubiera traicionado a mí, seguía siendo el padre de Lucía. Y ella lo amaba. Y ella estaba embarazada y vulnerable y necesitaba a su padre, incluso si su padre había resultado ser un hombre diferente del que ella creía conocer. Voy a hablar con ella el domingo, dije finalmente. Sola primero, luego ella decidirá si quiere verte, cuándo y cómo. No voy a mentirle, Ricardo, pero tampoco voy a usar esto para alejarla de vos. Eso lo vas a hacer vos solo si seguís tomando decisiones egoístas. Gracias, susurró él. Y Rosa, lo siento. Siento tanto haberte lastimado. Nunca fue mi intención. Tu intención no importa, lo corté. Las consecuencias sí. Adiós, Ricardo. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero mi corazón estaba extrañamente calmado. El cerrajero llegaría en 2 horas. Tenía tiempo para comenzar a juntar la documentación que Laura me había pedido. Tiempo para empezar a separar lo mío de lo nuestro, lo que me pertenecía de lo que habíamos compartido. Subí al estudio de Ricardo una vez más. Esta vez sin miedo, sin culpa. Abrí cada cajón, revisé cada carpeta. Encontré más extractos bancarios que confirmaban lo que ya sabía. Encontré recibos de regalos caros, joyas, ropa, cenas en restaurantes que nosotros nunca habíamos visitado. Encontré una foto, escondida entre papeles del trabajo, de Ricardo y Celeste en alguna playa. Ella llevaba un bikini rojo y sonreía a la cámara con felicidad despreocupada. Él la abrazaba por detrás, su barbilla apoyada en el hombro de ella, con una expresión que no le había visto en años. Felicidad genuina, amor tal vez. La foto me dolió más que todos los documentos juntos, porque confirmaba lo que había temido. Esto no era solo sexo o una crisis pasajera. Él la amaba, o creía amarla, y durante 2 años y medio había estado dividido entre 2 mujeres, 2 vidas, 2 versiones de sí mismo. Guardé todo en una carpeta que llevé a mi dormitorio. Iba a necesitar esto para el divorcio: evidencia, pruebas, palabras frías y legales para algo que se sentía como el fin del mundo. El domingo llegó más rápido de lo que hubiera querido. Pasé el sábado limpiando la casa compulsivamente, como si pudiera barrer también la traición junto con el polvo acumulado en los rincones. El cerrajero había venido el viernes como prometió, y ahora tenía una cerradura nueva que solo yo podía abrir. Ese pequeño cambio me daba una sensación de control que no había sentido en días. Ricardo había llamado 3 veces más durante el fin de semana. No contesté ninguna. La noche del sábado, incapaz de dormir, me senté en el living con una copa de vino tinto que no llegué a terminar. La casa estaba demasiado silenciosa sin Ricardo.
Por más que lo odiara en ese momento, 32 años de vida compartida no desaparecen de un día para otro. El cuerpo extraña la rutina, los sonidos familiares, la presencia de otra persona respirando en el cuarto de al lado. Me encontré extrañando incluso cosas pequeñas que me habían molestado durante años. Cómo dejaba las medias en el piso del baño, cómo roncaba levemente cuando dormía de espaldas, cómo silbaba la misma canción una y otra vez cuando estaba concentrado en algo. Pero cuando esos pensamientos venían, me obligaba a recordar la foto que había encontrado. Ricardo abrazando a Celeste en una playa, su expresión de felicidad auténtica, los cientos de miles de pesos gastados en ella, mientras yo ahorraba cada centavo para las vacaciones familiares que nunca tomábamos porque él siempre tenía demasiado trabajo, el bebé que nacería en 5 meses, un medio hermano o hermana que mi futuro nieto nunca conocería como familia real. Preparé la comida para Lucía con un cuidado obsesivo. Hice su plato favorito desde la infancia: pollo al horno con papas y batatas asadas, ensalada fresca y de postre el flan casero que le encantaba. Puse la mesa con el mantel de lino que usábamos para ocasiones especiales, saqué las copas de vino buenas, arreglé flores frescas en un florero, como si la perfección del escenario pudiera suavizar de alguna forma la bomba que estaba a punto de detonar en la vida de mi hija. Lucía y Tomás llegaron a las 12:30, temprano como siempre. Los escuché tocar el timbre y respiré hondo 3 veces antes de abrir la puerta. Mi hija se veía radiante a pesar de las náuseas del primer trimestre que me había contado por teléfono. Llevaba un vestido suelto de flores, el cabello recogido en una cola alta y esa luz especial que tienen las mujeres embarazadas cuando están felices. «Ma», dijo, abrazándome fuerte, y el olor de su perfume me transportó inmediatamente a cuando era pequeña. «La casa huele increíble. ¿Hiciste pollo con batatas?» «Tu favorito», confirmé, besándola en la mejilla. «Hola, Tomás». Tomás me dio un abrazo también. Era un buen chico, ingeniero en sistemas, tranquilo y considerado. Lo conocía desde hacía 5 años y siempre me había parecido perfecto para Lucía. «Hola, Rosa. Gracias por recibirnos. Lucía está obsesionada con tu flan desde que supo que estabas haciendo». Entraron charlando animadamente sobre el embarazo. Lucía me contó que las náuseas eran peores por las mañanas, pero que ya había encontrado galletitas de jengibre que la ayudaban, que el médico había dicho que todo se veía perfecto en la última ecografía, que estaban empezando a pensar en nombres aunque era demasiado temprano para saber el sexo. Su alegría era genuina, contagiosa, y me partía el corazón saber que estaba a punto de contaminarla. Nos sentamos a la mesa y comimos casi en silencio al principio, cada uno perdido en sus pensamientos. Fue Lucía quien finalmente preguntó lo inevitable. «Ma, ¿dónde está papá? Pensé que iban a estar acá para el almuerzo». Dejé el tenedor sobre el plato despacio, comprando tiempo. «Tu padre y yo necesitamos hablar con vos sobre algunas cosas, mi amor. Pero primero quería saber cómo estás vos, cómo se sienten con todo esto del bebé». Lucía frunció el ceño, esa arruga pequeña entre las cejas que hacía desde niña cuando algo la preocupaba. «Estamos bien, emocionados, asustados, pero bien. Pero no cambies de tema, ma. ¿Qué está pasando? ¿Por qué papá no está acá? ¿Se pelearon?» Tomás puso su mano sobre la de Lucía en un gesto protector que aprecié. «Lucía, deja que tu mamá hable». Respiré hondo. No había forma fácil de hacer esto. «Tu padre y yo estamos separándonos», dije finalmente, y las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. «Es definitivo. No es algo temporal ni algo que vayamos a resolver. Es permanente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el rostro de Lucía pasaba de confusión a shock, a algo que se parecía al pánico. «¿Qué?», susurró finalmente. «No, no puede ser. Ustedes están juntos desde siempre. No tiene sentido. ¿Por qué?» «Porque tu padre tuvo una relación extramatrimonial durante 2 años y medio», dije, decidiendo que la verdad completa era mejor que verdades a medias. «Con una mujer de 28 años que trabaja en su estudio. Ella está embarazada. El bebé nacerá en aproximadamente 5 meses. Lucía se puso pálida, completamente blanca. Tomás la tomó del brazo, preocupado, pero ella se zafó bruscamente y se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un golpe seco. «Estás mintiendo», dijo,
y su voz temblaba. Papá no haría eso. Él te ama, nos ama. Es imposible. No estoy mintiendo, mi amor, dije suavemente, poniéndome de pie también, pero sin acercarme demasiado. Ojalá lo estuviera. Encontré los extractos bancarios, el contrato del apartamento que alquiló para ella, la ecografía, todo. Él lo admitió cuando lo confronté. No, Lucía sacudió la cabeza violentamente, las lágrimas empezando a correr por sus mejillas. No, 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 esto no puede estar pasando. No ahora, no cuando estoy embarazada, no cuando necesito que mi familia esté bien. Mi corazón se rompió al verla así. Me acerqué intentando abrazarla, pero ella retrocedió, poniendo la mesa entre nosotras como una barrera. ¿Por qué me lo decís así?, gritó, y había rabia en su voz ahora. ¿Por qué me lo decís justo ahora cuando estoy celebrando mi embarazo? ¿No podías esperar? ¿No podías darme aunque sea unos días más de normalidad? Porque ibas a descubrirlo de todas formas, respondí, manteniendo mi voz calmada, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Y porque mereces escucharlo de mí antes que de otra persona. Y porque, mi amor, necesito que sepas que esto no tiene nada que ver con vos. No es tu culpa. No es algo que hiciste o dejaste de hacer. Es una decisión que tomó tu padre y que tiene consecuencias para todos nosotros. ¿Dónde está él?, exigió Lucía, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Quiero hablar con él. Ahora. Se está quedando en... no sé dónde exactamente, admití. Probablemente con ella, en ese apartamento. Lo eché de la casa el jueves por la noche después de confrontarlo. Lucía soltó una risa amarga, sin humor. Por supuesto que está con ella. 28 años, dijiste, 2 años menor que yo. Dios, ma, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no lo viste? Sus palabras me golpearon como cachetadas, porque yo me había hecho la misma pregunta cientos de veces en los últimos días. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales? No lo sé, admití, y mi voz se quebró finalmente. Confié en él. Después de 32 años de matrimonio, simplemente confié, y me equivoqué. Pero Lucía, escúchame, esto no cambia lo que sentimos por vos. Yo te amo más que a nada en el mundo. Y tu padre, por más que haya cometido este error terrible, también te ama. Eso nunca va a cambiar. No me hables de amor, escupió Lucía. Si nos amara, no habría hecho esto. Si me amara, no me habría mentido durante 2 años y medio. No estaría esperando un hijo con una extraña mientras yo estoy esperando mi primer bebé. No, se interrumpió, llevándose una mano al estómago. Tomás se levantó inmediatamente alarmado. Lucía, respirá. Por favor, respirá. Pensá en el bebé. Siempre pienso en el bebé, gritó ella, pero sí empezó a respirar más despacio, haciendo ese ejercicio que probablemente le habían enseñado en las clases prenatales. Es lo único en lo que pienso. Y ahora tengo que pensar también en cómo mi familia se está desmoronando, en cómo mi papá es un mentiroso, en cómo mi hijo va a crecer con abuelos separados que probablemente se odien. No nos odiamos, intenté decir, pero Lucía me cortó. Todavía no, pero lo harán. Así funcionan estos procesos, ¿no? Primero la traición, después el divorcio, después las peleas por el dinero y las propiedades, después años de tensión en cada evento familiar. Lo he visto con mis amigas, sus padres separados que no pueden estar en la misma habitación sin pelear. ¿Eso nos va a pasar a nosotros? No, si no lo permitimos, dije firmemente. Lucía, podemos elegir cómo manejamos esto. Podemos elegir no arrastrarte a vos y a tu bebé a nuestros problemas. Podemos ser adultos y... Pero él no fue adulto, interrumpió Lucía. Él no pensó en las consecuencias cuando decidió acostarse con una chica de mi edad. No pensó en vos, ni en mí, ni en nadie más que en sí mismo. Así que perdoná si no confío en que ahora sí va a comportarse como un adulto responsable. Tomás se acercó a mí con cautela. Rosa, creo que necesitamos un momento. Voy a llevar a Lucía a caminar un poco, que le dé aire. ¿Está bien? Asentí, demasiado agotada emocionalmente para objetar. Por supuesto. El flan va a estar acá cuando vuelvan. Si quieren volver. Lucía caminó hacia la puerta sin mirarme, con Tomás sosteniéndola gentilmente por el brazo. En el umbral se detuvo, de espaldas a mí. ¿Vas a divorciarte de él?, preguntó en voz baja. Sí, respondí sin dudar. Ya contraté una abogada. Ya cambié las cerraduras. No voy a volver con él, Lucía. No después de esto. Bien, dijo ella.
y había algo frío en su tono que nunca había escuchado antes, porque si volvieras con él, perdería el respeto por vos también. Ya perdí el respeto por papá, no puedo perder a los dos. Se fueron dejándome sola en el comedor, con la comida enfriándose en los platos y el flan perfecto esperando en la cocina. Me senté de nuevo en mi silla y finalmente me permití colapsar. Lloré con la cara entre las manos, sollozos profundos que salían desde algún lugar oscuro dentro de mí que no sabía que existía. No solo había perdido a mi esposo, había dañado a mi hija en el momento más vulnerable de su vida. Había destruido la imagen que ella tenía de su padre, de su familia, de la solidez del mundo. Y aunque sabía que decirle la verdad había sido lo correcto, aunque sabía que ella merecía saber, el peso de ese conocimiento me aplastaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marta. ¿Ya hablaste con Lucía? ¿Cómo fue? Terrible, escribí de vuelta. Me odia, odia a su padre. Todo es un desastre. No te odia, respondió Marta casi inmediatamente. Está procesando. Dale tiempo. Va a entender que hiciste lo correcto, te lo prometo. Pero sentada sola en mi comedor, con los restos de una comida familiar que nunca llegó a ser, no estaba segura de haber hecho nada correcto. Solo sabía que había dicho la verdad, y que la verdad, por necesaria que fuera, dolía como 1000 cuchillos. Me levanté y empecé a recoger la mesa mecánicamente. Guardé la comida en tuppers, lavé los platos, limpié las superficies hasta que brillaron. Trabajo físico que mantenía mis manos ocupadas y mi mente relativamente vacía. Era casi las 5 de la tarde cuando Lucía y Tomás volvieron. Lucía tenía los ojos hinchados, pero se veía más calmada. Se sentó en el sillón del living sin decir nada al principio, con Tomás junto a ella sosteniéndole la mano. Yo me senté en la silla frente a ellos, esperando. Hablé con papá, dijo finalmente Lucía. Le mandé un mensaje y me llamó. Me confirmó todo. Todo lo que me dijiste es verdad. Lo siento, mi amor, susurré. También me dijo que te ama, continuó ella, y había algo amargo en su tono. Que esto no significa que no te ame, que fue débil y cometió un error, pero que vos sos su vida. Le dije que era una estupidez, que no se ama a alguien y se le hace esto. Tienes razón, dije suavemente, sorprendiéndome a mí misma. No es amor, no el tipo de amor que merece respeto. Lucía me miró directamente por primera vez desde que había vuelto. Voy a necesitar tiempo, ma, para procesar todo esto, para decidir qué tipo de relación quiero tener con papá de ahora en adelante, para entender cómo va a ser mi familia ahora que todo cambió. Pero quiero que sepas algo. Esperé, conteniendo la respiración. Te admiro, dijo Lucía, y las lágrimas volvieron a sus ojos, por echarlo, por no quedarte callada, por no perdonarlo solo porque sería más fácil. Te admiro por ser fuerte cuando yo no sé si podría hacerlo, y quiero que sepas que voy a estar acá, para vos, siempre. Me levanté y esta vez cuando me acerqué, Lucía no retrocedió. Nos abrazamos en medio del living, madre e hija, las dos llorando, las dos rotas de formas diferentes pero juntas en el dolor. Y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en días. No era paz, ni siquiera era alivio completo, pero era conexión. Era amor que sobrevivía al desastre. Era la certeza de que, sin importar qué más se desmoronara, este lazo permanecería intacto.